Bueno, entonces estábamos, antes de que se nos cerrara, sí me había avisado, el programa me avisó, pero yo ignoré completamente el aviso de que quedaba menos de 10 minutos. Bueno, entonces el virus del COVID, pues sí, necesita que una persona estornude o que alguien estornude, se lleve la mano a la boca, ¿cierto? Y luego su saliva quede en la mano, toque una superficie y luego otra persona toque esa superficie y se lleve la mano a los ojos o a la cara, ¿ya? Así se contagia el COVID. Entonces, es más de transmisión por contacto el COVID que transmisión aérea, ¿sí? A eso es lo que quería llegar. Por eso es que para el COVID nos sirve el tapabocas común y corriente, mientras que para la tuberculosis no sirve el tapabocas común y corriente, ¿sí? Tiene que ser un tapabocas más especial, ¿ya? Que es el tapabocas de alta eficiencia. Son más gruesos, ¿sí? Y más costosos, obviamente. Bueno, el ambiente, dice acá que haya limpieza eficiente, equipos de curación compartidos y que no les hagan limpieza, que tengan un elevado número de pacientes en ese lugar, que hayan instalaciones compartidas como el lavamanos, las bañeras, inexistencia de presión negativa, transmisión aérea, y esto en cuanto al ambiente, ¿no? Y realmente estas condiciones las vemos en muchos hospitales, sobre todo los hospitales de la red pública, ¿no? Vemos que hay una sala para 10, 12 pacientes y solo hay un baño, un único baño. Eso es muy normal, ¿sí? Ya en hospitales más bien de tipo privado, si uno ve que hay un baño para una habitación y esa habitación son de dos pacientes, ¿ya? Cambio hay lugares donde hay un solo baño para 10, 12, hasta 15 pacientes y pues eso es un posible foco de infección. Y en el huésped, condiciones relacionadas con el huésped, miren acá está de primerazo, inmunosupresión, ¿sí? ¿Qué es inmunosupresión? Pues ya lo he mencionado varias veces antes, es cuando un paciente no tiene las suficientes defensas para combatir una infección, ¿sí? ¿Cuáles son el principal mecanismo de defensa? Pues nuestro principal mecanismo de defensa es la piel, ¿cierto? Sin embargo, porque una persona tenga heridas o quemaduras en la piel, no vamos a decir que está inmunosuprimida. No. Se hace más referencia a la inmunosupresión cuando no tiene suficientes células de defensa. ¿Cuáles son las células de defensa de nosotros? Los glóbulos blancos, ¿cierto? También llamados leucocitos. Entonces, nuestros leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, son nuestra principal fuente de defensa. Ah, pero yo escuchaba los linfocitos. Sí, pero es que los linfocitos son un tipo de leucocito, ¿sí? Recuerden que los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, hay 5 tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos. Los linfocitos son los que salen y tienen ese proceso de memoria, los linfocitos. Hay linfocitos B y hay linfocitos T. Y los monocitos, cuando salen de la sangre, se convierten en macrófagos. Lo que pasa con el macrófago es que él no se vuelve macrófago hasta que no sale de la sangre y por eso es que no se los puede medir directamente en la sangre. Cuando se los mide en sangre se llaman monocitos. Y en el caso de los linfocitos B y los linfocitos T, ellos están más relacionados con el proceso de memoria. Y por eso es que van a ser tan importantes durante esta norma, porque durante esta norma vamos a estar hablando de vacunas, ¿sí? Entonces,
Las vacunas existen porque los linfocitos existen. Si los linfocitos no existieran, créanme que no sería posible vacunar a nadie. ¿Sí? Realmente lo que permite que las vacunas existan son los linfocitos, un tipo de leucocito. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen un proceso de memoria y un proceso de etiquetado, ¿sí? Entonces, un argumento que usan mucho los antivacunas es, yo no me hago vacunar porque con la vacuna te están aplicando la misma enfermedad, ¿cierto? Ese es un argumento que ellos usan y pues realmente así ha sido desde siempre. Así ha sido toda la vida con las vacunas, ¿sí? El hombre que descubrió esa respuesta inmunológica lo descubrió con las vacas. ¿Y cómo se le llama al ganado de las vacas? Ganado vacuno, ¿cierto? Y por de ahí viene el nombre, vacuna, ¿sí? ¿Y qué fue lo que él descubrió? No recuerdo muy bien si fue con la tuberculosis o con la varicela, creo que fue con la varicela, y él descubrió que habían dos tipos de varicela, ¿sí? Había una variante humana, es decir, había una cepa humana y había una cepa o una variante de la vaca, ¿sí? Y lo que él notó es que las personas que se infectaban con la de la vaca, cuando les, digamos, se exponían cerca de personas que tenían la enfermedad o la variante humana, o no les daba, o si les daba de forma muy leve, ¿sí? Muy suave. Los signos y los síntomas les daban muy suave. ¿Y cuál era la que estaba matando gente? Pues la variante humana, la cepa humana. Entonces él propuso que todos los niños se infectaran con la de la vaca para que no les diera la enfermedad o la variante humana, ¿sí? Y de ahí entonces empezó a llamar vacuna porque venía de las vacas, vacuno, ¿sí? Entonces sí, desde el principio que se crearon las vacunas es inocular un virus o una bacteria muertos o debilitados para que a ti no te produzca la enfermedad. Ah, pero es que el virus no se lo puede matar. Sí, a los virus no se los puede matar porque no están vivos. Entonces, ¿cómo se hace entonces para las enfermedades virales? Simplemente se los debilitaba o se los mutilaba en cierta forma, es decir, le quitaban la capacidad al virus de multiplicarse para que no produjera la enfermedad, ¿sí? Pero de todas maneras iba a ser reconocido por los linfocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los linfocitos? Reconocer cuerpos extraños. Eso es lo que hace un linfocito. Un linfocito reconoce un cuerpo extraño y lo ataca, que de hecho es lo que pasa con las personas que sufren de alergia. Personas que sufren de alergia es porque respiran alguna partícula de polvo o de polen de flor o de pelo de gato, ¿cierto? Y el cuerpo automáticamente reconoce eso como un cuerpo extraño. Esto no es de aquí, ¿cierto? Ese pelo de gato no es de aquí. Esa partícula de polvo no pertenece al cuerpo, no es de aquí. Entonces, como reconoce un cuerpo extraño, lo ataca. Y eso desencadena una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria la que nosotros vemos como la rinitis, ¿sí? O la alergia que se le produce al paciente, ¿sí? Entonces, realmente la respuesta de defensa existe gracias a los glóbulos blancos. Que pueden ser malos, ¿sí? Hay veces
Los glóbulos blancos producen enfermedades, pero a fin de cuentas son las que nos protegen. Entonces, bueno, esto es como un repaso de lo que vimos en en la primera norma que vimos, que fue la norma de control de infecciones. Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos que había transmisión por contacto, transmisión aérea, transmisión por goticas, transmisión por vehículos comunes y transmisión por vectores? Transmisión aérea, tuberculosis, ya lo dijimos. Las partículas quedan flotando en el aire. Transmisión por contacto, cuando tienes contacto directamente con un paciente contagiado o con una superficie donde está el microorganismo. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual generalmente usan esta. Enfermedades de transmisión sexual son por contacto. Estás teniendo relaciones sexuales directamente con una persona que está contagiada con un hongo, una bacteria o un virus. Transmisión por goticas o microgotas, pues el COVID-19 entraría en esta categoría. Sí, los estornudos. Transmisión por vehículos comunes. Entonces, cuando está, por ejemplo, en el agua, en la comida, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, la enfermedad del cólera, ¿sí? Que es por beber agua contaminada, la cólera. A eso le dicen la cólera. Y no, no es la rabia, porque una vez un estudiante me decía que si era la misma rabia. Yo le dije, no, la enfermedad de la rabia es por mordidas de un perro, un gato o algún otro animal salvaje que se ha contagiado con una peligrosa bacteria. Y esa enfermedad se llama la enfermedad de la rabia. La cólera no es la rabia de los perros, ¿sí? La cólera es una bacteria que se transmite por agua sucia, agua contaminada. Que hace muchos años, hace como 20 años atrás, hubo una epidemia de cólera en Perú por el fenómeno del niño, creo que fue. Y transmisión por vectores. Transmisión por vectores, recuerden que los vectores son enfermedades transmitidas por otro animal que está contagiado y ese animal viene y nos lo pega, ¿cierto? ¿Cuáles son los vectores más conocidos? El más famoso, el Aedes aegypti, el Anopheles, que son mosquitos, que son chupadores de sangre, tienen la enfermedad, obviamente a ellos no les produce enfermedad, pero sí la transmiten por su picadura, ¿sí? En la saliva, en su boca, o cuando defecan, como por ejemplo la enfermedad del Chagas. La enfermedad del Chagas es por un insecto que le llaman el besalabios. Bueno, eso tiene una cantidad de nombres, cada país lo llama de forma diferente, ¿sí? Los tábanos también son insectos que le dicen el besucón porque pica los labios, ¿sí? Entonces, él defeca ahí mismo y en sus heces fecales ahí queda el patógeno. Entonces, esos son vectores. Ah, bueno, acá está el mosquito, ¿sí? En el aire, el contacto con superficies, el estornudo. Bueno, y acá está lo del manejo de residuos, que esto también lo vimos en la norma de control de infecciones cuando hablábamos de cómo desechar los residuos, pues que el tarro rojo, el tarro verde, el tarro gris, eso también ya lo vimos. Y entonces ahí se hablaba de residuos peligrosos y no peligrosos. Los no peligrosos se dividían entre los que eran reciclables y no reciclables. Los no reciclables, no peligrosos, van en el tarro verde, que ahí va todo lo que eran las servilletas, el papel carbón, restos de alimentos que no estuvieran contaminados, todos iban en el tarro verde. Y los reciclables, como el papel o el cartón, iban en el tarro gris. ¿Sí? En algunos lugares hay un tarro azul para el plástico también. Y ya los peligrosos, pues todos usan tarro rojo, ¿sí? Con la diferencia de que, por ejemplo, hay tarro blanco para vidrios, tarro blanco
con signo de radiactivos para los radioactivos, para lo que es residuos biológicos, es decir, que estén en contacto con sangre o con fluidos del paciente, y también para los que son de riesgo químico, tarro rojo. Eso ya lo hemos visto bastante. Implementos necesarios en cada centro de vacunación. Bueno, esto no me va a tener. Recipiente para residuos cortopunzantes. Esto también lo vimos, que era usar el guardián, ¿sí? El uso del guardián para desechos cortopunzantes, es decir, tanto para las agujas, como para los bisturís, como para las lancetas con las que tú tomas la glucometría, la glucosa, todo eso va en el guardián. A ver. Bueno, esta parte sí me parece interesante. Dice, ¿dónde se deben eliminar lo que sobre de un producto inmunobiológico? Recuerden que inmunobiológicos son las vacunas. Entonces, ¿qué hacer con lo que sobre de una ampolla de pronto de una vacuna? O con el frasquito vacío de las vacunas. Entonces dice acá, independientemente del método de tratamiento y disposición final, el generador debe asegurarse que estos residuos no representen un riesgo para la salud. Todos los centros de vacunación, grupos PAI, recuerden que PAI es Plan Ampliado de Inmunización, entidades promotoras de salud o instituciones prestadoras de salud, es decir, IPS, que cuenten con el servicio de vacunación deben establecer la periodicidad para el envío de los sobrantes de inmunobiológicos y el material de servicio de inmunización al incinerador propio o un incinerador contratado por la figura jurídica convenida con el fin de no acumularlos y evitar accidentes. Es decir, que al final de todo el proceso, después de almacenarlos, se incineran, ¿sí? Que es incinerar, pues, en hornos los someten al calor para ser destruidos. Bueno, precauciones universales. Bueno, esto tampoco me voy a detener aquí porque esto también lo vimos en la norma de control de infecciones. Son las medidas de protección para nosotros mismos, es decir, para el personal de salud. Entonces, aquí está usar guantes, usar gafas, usar mascarilla, usar delantales, lávese las manos, ¿cierto? Esto también ya lo hemos visto. ¿Sí? Incluso les hablé de unos pasos para los lavados de manos. Entonces, todo esto ya lo hemos visto, lavado de manos. A ver si encuentro algo más interesante en esta. Bueno, esta parte sí es interesante. Dice, efectos atribuibles a la vacunación o a la inmunización. ¿Sí? Entonces dice acá, pueden haber acceso en el sitio de inyección. ¿Qué es un acceso? Pues es un grano, ¿sí? Que se llena de pus. Entonces, hay gente que los llama también nacidos, ¿no? Los famosos nacidos. Entonces, eso es un acceso. Linfadenitis, es decir, inflamación de algún ganglio linfático. Reacción local grave, dice acá enrojecimiento, inflamación en el sitio donde te aplicaron la vacuna. Efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Entonces, hay algunos casos que puede haber poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, síndrome de Guillain-Barré. Y yo creo que nos va a tocar sacar un día para hablar solamente de ese síndrome de Guillain-Barré, porque ahora último con las vacunas del COVID se está volviendo a mencionar el síndrome de Guillain-Barré. Encefalopatía, es decir, enfermedades cerebrales, encefalitis, inflamación del cerebro, meningitis y convulsiones. Digamos que esos serían los más graves, ¿no?
Lo peor que le podría pasar a una persona que se hace vacunar serían esos: síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía, encefalitis, meningitis y convulsiones. Es como lo peor que te podría pasar. Luego aquí vemos otros efectos adversos relacionados a la vacunación. Entonces vemos acá reacción alérgica, reacción anafilactoide, hipersensibilidad, que también está relacionado con las alergias. Choque anafiláctico, que digamos que es lo peor que le puede pasar a alguien que le produce alergia. Artralgia, que es artralgia, pues dolor. Algia es de dolor, ¿no? Todo lo que termina en algia es de dolor. Por eso los antibióticos que sirven, es que antibióticos, los medicamentos que sirven para aliviar el dolor se llaman analgésicos, por eso. Analgésicos de algia, ¿sí? Analgia, ¿sí? Entonces todo lo que termina en algia es dolor, ¿sí? Entonces artralgia, ¿qué sería? Pues dolor en las articulaciones. Entonces eso es, ¿sí? Que una persona que le apliquen vacuna le dé dolor en las articulaciones. Vesejeitis diseminada, bueno, eso sí no sé qué es, me tocaría investigarlo. Fiebre, episodio de hipotonía o hiporreactividad. Entonces, hiporreactividad es, por ejemplo, cuando pierdes parte de tus reflejos. Cuando hablo de reflejos no me refiero a esquivar, no. Cuando hablo de reflejos me refiero es cuando, por ejemplo, te hacen la prueba con el martillo para mirar tus reflejos en los tendones y la respuesta se va disminuida. Eso es hiporreactividad o hiperreflexia. Hiporreflexia. Y lo contrario sería hiperreflexia. Te hacen el golpe con el martillo de reflejos y haga una respuesta exagerada en la pierna o en el brazo. Eso es hiporreflexia o hiperreflexia. Osteitis y osteomelitis. Llanto persistente, bueno, en los niños. Sepsis, que sería infección. Síndrome de choque tóxico. Entonces, miremos que sí hay unos efectos adversos bastante delicados relacionados con las vacunas, ¿sí? Por ejemplo, la sepsis es grave porque no es cualquier infección. La sepsis es una infección ya más bien eh, severa, digamos así, que puede incluso afectar a todo un órgano, ¿sí? Entonces no es cualquier, no son efectos adversos leves como uno pensaría, ¿ya? Lo que pasa es que no se produce en toda la población, ¿sí? Entonces, generalmente en el caso de las vacunas contra el COVID, se decía que eran 6 mujeres de entre 6 millones hicieron trombosis cerebral, ¿sí? Ahora, por esas 6 mujeres que murieron, ¿deberíamos eliminar la vacuna entonces? Pues en realidad no, ¿cierto? Porque si son 6 mujeres por 6 millones de habitantes, pues realmente si ustedes dividen 6 entre 6, pues le da 1, ¿no? 6 millones entre 6 mujeres, entonces nos da relación de 1 por millón. Es decir, una mujer entre 1 millón de mujeres que se hicieron vacunar les dio trombosis. Entonces no es motivo suficiente como para uno eliminar la vacunación, porque realmente es más el beneficio que el riesgo. Ahora, que si es peligroso que a una mujer le dé trombosis por una vacuna, sí, es peligroso, pero por eso mismo hay que detectar a tiempo una posible trombosis, ¿sí? Lo mismo, los síntomas relacionados con la vacuna. Y de hecho, eso es algo que a ti te lo dicen cuando te vas a hacer vacunar. Cuando tú te vas a poner una vacuna, siempre te dicen
que si encuentras algún síntoma, si sientes algo diferente, si sientes así sea un dolor de cabeza, estar pendiente de que no se vaya a convertir en algo más, ¿sí? Si sientes que te está dando alergia, pues estar pendiente ante cualquier signo de empeorar, porque lo más probable es que sí haya sido producido por la vacuna, ¿ya? ¿Son inofensivas? Pues no, realmente no. Viendo eh, estos síntomas o estas complicaciones que pueden llegar a ocurrir, pues no puedes decir que son 100% seguras, ¿sí? No son 100% seguras, ¿ya? Ninguna vacuna es 100% segura. ¿Habrá alguna vacuna que no produzca nada? Es decir, ni siquiera te dé la inmunidad que tú buscabas. Y habrán algunas otras que te produzcan alguna de estos síntomas, ¿sí? Entonces no son 100% seguras y confiables. Siempre va a haber, así sea un porcentaje pequeñito, de que te pueda pasar algo, ¿sí? Pero mi opinión personal, es decir, yo prefiero vacunarme, ¿sí? De hecho, esta semana abrieron las vacunas para los de 30 y creo que la próxima semana a partir de los 25, no, creo que ya abrieron la vacunación para los de 25 en adelante, es decir, ya me toca a mí. O sea, yo prefiero vacunarme que no estar vacunado. Ahora, que si pueden elegir no vacunarse, sí, están en su derecho. Si ustedes no quieren hacerse vacunar contra el COVID, ustedes pueden decir, no, no me quiero hacer vacunar y punto. Es su decisión, es decir, la decisión es personal, no es obligatorio. Pero no se les vaya a hacer raro que sí sea obligatorio cuando quieran viajar a otro país. Es decir, por ejemplo, ustedes quieren ir a viajar a Inglaterra, olvídense en que los van a dejar ir sin vacunarse, ¿sí? Es decir, la decisión es tuya, es personal, pero siempre tener en cuenta que en algún momento se las pueden pedir si van a viajar fuera de Colombia. Para cualquier otro país que ustedes vayan, les pueden pedir vacunación. Habrá algún país que no, pero la mayoría la están pidiendo. Ahora, mm, miremos por ejemplo la anafilaxia. Dice acá, la anafilaxia puede ser mortal si se trata de manera oportuna, no deja secuelas. Aunque la encefalopatía se cita como una reacción rara a las vacunas contra el sarampión y el DPT, en realidad no se ha demostrado una relación causal. Es decir, todavía no se ha comprobado de que verdaderamente sea producto de la vacuna. Simplemente se ha descrito que ha ocurrido en algunos pacientes después de aplicarse la vacuna, mas no se sabe por qué. Y hasta que no se sepa la causa, simplemente se dice que fue causal. Vacunas líquidas a nivel institucional. Entonces dice acá, las vacunas con dosis múltiples de los que se han extraído una o varias dosis en una jornada de inmunización. Uy, ya nos cantó el tiempo. Dice, pueden ser utilizadas en sesiones posteriores durante máximo una semana, 7 días, siempre que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: que no esté vencido, que esté adecuadamente conservado entre 2 a 8 grados centígrados
y el vial o el tapón no haya sido sumergido en agua. Entonces, eso en cuanto a vacunas que están en forma líquida, pero queda algo de residuo como para otra dosis. Los viales con dosis múltiples de los que se han extraído una o varias dosis en una jornada de inmunización deben ser descartados una vez terminada la jornada de vacunación. Bueno, entonces, dice acá, vacunas que deben ser reconstituidas. ¿Qué es esto de reconstituido? Cuando ustedes vean sobre medicamentos, o en este caso vacunas, que son reconstituidas, se refiere a esos medicamentos o a esas vacunas que están en forma de polvo, ¿sí? ¿Alguna vez han visto algún medicamento que viene en forma de polvo al cual tú debes aplicarle ya sea agua o solución salina para volverla una forma de medicamento líquido o lechoso para poderlo aplicar? Pues No, si alguna vez lo han visto, eso es lo que es un medicamento reconstituido, ¿sí? Voy a ver, mostrarles un momentico para que ustedes se hagan una idea. Entonces dice acá que la BCG es tuberculosis, antisarampión, antifiebre amarilla y algunas formulaciones de vacuna HIV. ¿Cuál es la vacuna HIV? La vacuna contra la hepatitis B, ¿sí? Esa es la HIV. Entonces, nos dice que algunas formas de esas vacunas vienen reconstituidas. Entonces, ya les voy a mostrar para que me entiendan esa parte. Busquemos aquí medicamentos reconstituidos. Entonces, vemos acá que en realidad son polvos. Miremos este, dice polvo para reconstituir en 30 mililitros. Miremos este otro. Dice 100 miligramos. Oiga, por acá mi señora madre se emparrandó. Bueno, entonces miren acá, dice polvo liofilizado. A ver, voy a tratar de sacar una imagen más grande. No creo que no me deja. Dice, en la letra chiquita dice polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable. Contenido, un vial es un frasco. Entonces, ¿tiene 100 miligramos? Sí, pero esos 100 miligramos están en forma de polvillo, ¿sí? ¿Qué es lo que toca hacer? Quitar esta tapita, esto sale, y aquí queda como una especie de corcho en el centro de esta parte metálica, queda como una especie de corcho, para que tú introduzcas una jeringa con ya sea agua o solución salina, lo que te pida el fabricante. Si el fabricante dice que con agua, pues con agua. Hay algunos que incluso son con destroza. Bueno, lo que pida el fabricante. Entonces hay que leer el fabricante con qué pide diluirlo, ¿sí? Entonces puede ser con agua, puede ser con solución salina, puede ser con destroza. Le inyectas con la jeringa, queda el líquido acá mezclado con el polvo y luego tú tienes que agitarlo, agitar el frasquito para que el polvo quede bien mezclado con el líquido y quede bien diluido. Miremos, por ejemplo, este dice acá, polvo para reconstituir suspensión oral, nitozosanida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso de polvo para reconstituir a suspensión oral? Es decir, que dentro del frasco está en polvo y para reconstituir, dice, ¿qué es reconstituir? Pues volverlo otra vez a su forma líquida para que ahora sí ya pueda tomarse en forma vía oral, ¿sí? Entonces es un ejemplo también de un medicamento que viene en polvo al cual tú debes añadirle, ¿sí? Algún líquido
para poderlo aplicar o para que pueda ser bebido. Entonces lo que nos está diciendo es eso, que hay vacunas que vienen en polvo y deben ser reconstituidas. ¿Cuáles son esas vacunas? Aquí nos está diciendo BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, antisarampión, antifiebre amarilla y algunas anti-hepatitis B. ¿Sí? HIV es hepatitis B. Entonces nos dice acá, una vez reconstituidas, los viales deben ser desechados al término de cada sesión de inmunización o al cabo de 6 horas, lo que ocurra primero, tanto en vacunación institucional como extramural. Bueno, chicas, vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos va a acabar el tiempo.